Bienvenidos a nuestra tercera sesión sobre hermenéutica. Vamos ahora para comenzar. Te bendecimos, Padre nuestro que estás en el cielo, y queremos suplicarte, Señor, que nos acompañes en estos momentos que vamos a estudiar tu palabra, vamos a analizar varias cosas que tienen que ver con tu palabra y con el aprendizaje de la misma. Te pedimos que seas con todos nosotros, Señor. Si alguien tiene algún problema, que tú nos puedas ayudar de alguna manera, que puedas poner alguna solución, alguna puerta para que encontremos lo que necesitamos, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a retomar en nuestra clase de interpretación. Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio donde ya se pueda ver de manera concreta cómo se aplica esta cuestión del proceso hermenéutico. Pero vamos a ver algunos conceptos iniciales y vamos a continuar con el ejercicio que les estoy comentando. Muy bien, ¿cuál es la dinámica del proceso hermenéutico? Hemos estado enfatizando varias cosas. El punto de partida ha sido el lenguaje. Hemos señalado cómo el lenguaje o la Biblia como literatura ha sido un importantísimo punto de partida para la hermenéutica moderna. Comentamos también que de hecho la hermenéutica como disciplina de análisis de textos empezó a aplicarse primeramente fuera del ámbito bíblico, fuera del ámbito pero como la hermenéutica se aplicaba de hecho también, incluyendo a grandes obras literarias, pero también a muchas obras religiosas, entonces se fue adaptando, poco a poco se fue adaptando, y hoy día tenemos un gran desarrollo de la hermenéutica aplicada a los textos bíblicos. Pero lo que ha hecho que tengamos realmente dijéramos entre comillas, un despertar sobre todo esto, ha sido justamente el contemplar la escritura como literatura. Entonces, en esta dinámica del proceso hermenéutico, tenemos varias fases, tenemos varios pasos que se van complementando uno a otro. El punto de partida, repito, siempre va a ser la cuestión del lenguaje. Porque el lenguaje va a reflejar un pensamiento y el pensamiento nos va a abrir hacia una cultura. Entonces, tenemos aquí el lenguaje en primer lugar, que sería nuestra base principal, nuestro punto de partida, y el lenguaje, por supuesto, es todo un sistema de signos, todo un sistema de signos que nos ayudan no solo en la comunicación cotidiana, pero también nos ayudan en el trabajo hermenéutico. Entonces, el lenguaje cobra una relevancia vital a la hora de arribar al texto bíblico y desear o querer interpretarlo. El lenguaje vamos a llegar a ese punto con Severino Croato. El lenguaje es todo ese sistema de signos del cual fluye el habla, es decir, el habla o la comunicación. ¿Y qué es el habla? Bueno, el habla es una selección de todo ese sistema de signos, de todo ese sistema de signos. Nosotros para comunicarnos hacemos de una manera automática. Esto es pues es un proceso o es un paso que nosotros hacemos rapidísimo en cuestión de segundos, y dependiendo del contexto donde nos movamos, pues ya vamos a tener una cierta selección de palabras para utilizar. Pero el habla es aquella selección y construcción de la comunicación, obviamente utilizando todo ese sistema de signos que está a nuestra disposición. Después tenemos, después el lenguaje como sistema de signos y del habla que va a ser la selección de ese sistema de signos,
vamos a tener lo que es el texto, una fijación del sentido. El texto surge porque hay una fijación de sentido. La comunicación tiene lugar cuando hay una comunicación cuando hay una fijación del sentido. ¿Qué es lo que yo pretendo comunicar con el interlocutor, con la otra persona? Bueno, una vez que yo tengo en mi mente la intención de esa comunicación, entonces yo fijo las palabras, las frases, los argumentos, las ideas, y eso cobra el sentido para lo que yo deseo comunicar. Pero la otra persona tiene que hacer una relectura de lo que yo le estoy diciendo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces tenemos que decir, o cuando en esta cuestión de la comunicación entre las personas, alguien dice, o nos ha tocado decirlo, es que yo no quise decir eso, es que mi intención no era esa. Y entonces tenemos que volver a decir aquello que era nuestra intención. Pero este trabajo de relectura que ya queda en la otra persona es un dentro de la hermenéutica, por eso decíamos, y lo decimos con Severino Cubato, una vez que el texto ha quedado fijado, el texto se independiza de su autor. Y nosotros que hacemos la relectura, nosotros estamos en ese proceso de reconstrucción del sentido y entendemos de acuerdo a nuestros intereses, lo que habíamos dicho sobre la precomprensión que señalaba George Gadamer. La precomprensión o los prejuicios nunca van a ser em, fáciles de quitar. Yo creo que lo mejor que podría pasar es estar conscientes de ellos. Y si recordamos lo que vimos en ese momento que decía Gadamer, es que incluso son necesarios. La precomprensión es necesaria, si no, el texto o los textos no nos dirían nada a nosotros. Entonces, la precomprensión es necesaria, nos ayuda para entender el texto y reproducir el sentido. Bueno, entonces esta dinámica del proceso hermenéutico atraviesa también por distintas cuestiones en donde hablábamos también de una polisemia y de un cierre, de un sentido multidiverso, pero después un intento de cierre al fijar los significados. Bueno, pero decía yo que vamos a hacer un ejercicio porque todo esto que es tan conceptual, tan teórico, vamos a ponerle ropa, vamos a ponerle carne para entender qué es toda esta cuestión del proceso hermenéutico. Muy bien, pues vamos a entrar a eso. Dice, los estudios modernos de lingüística aplicados a la Biblia, como pudiera ser la semiótica, la semiótica ha sido una disciplina que tiene que ver directamente no solamente con el texto escrito, sino también con el discurso, pero también ha tenido un desarrollo importantísimo y complementario para toda la labor interpretativa de la Biblia. Bueno, dice, los estudios modernos de lingüística aplicados a la Biblia van mucho más allá, eso es obvio, creo que es obvio, y la cuestión de cuando alguien dice, bueno, es que yo lo único que, y dice, alguien puede decir, ¿no? Me ha tocado escucharlo, es que nosotros no tenemos que interpretar la Biblia, solamente tenemos que hablarla, decirla. Eh, y bueno, a veces se entiende esto como que yo, lo mejor es que yo no introduzca pensamientos, ideas en la Biblia, sino simplemente dejar que ella hable. Esto pudiera parecer o tener un buen sentido, una buena intención,
Pero la verdad es que cuando, si dejáramos que la Biblia hablara por sí misma, creo que a veces nos estamos refiriendo a una versión en particular y simplemente es repetir lo que el texto dice. Y efectivamente hay sermones, hay charlas, hay estudios bíblicos que solamente se dedican a eso, a leer lo que la Biblia dice sin mayor explicación. Y entonces se vuelven charlas en donde es una repetición de textos o una repetición de secciones de la Biblia sin más. No hay explicación, no hay profundización, no es simplemente estar repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pero eso no es la labor interpretativa. Dice, bueno, van mucho más allá del significado literal de las palabras, lo cual replantea el lugar que tienen hoy las traducciones y versiones de la Biblia. Em, a veces pensamos que una traducción, permítanme decirlo de esta manera, a veces pensamos que una traducción o una versión es la Biblia. Eso es la Biblia. Y creo que el hermeneuta tiene que estar muy consciente de que una versión es una versión, una traducción bíblica es una traducción bíblica y que a veces tienen, como es el caso de Reina Valera, una tradición enorme de su uso y de su, bueno, del valor que tiene para muchas confesiones, incluyendo la nuestra, y adquieren una relevancia central, total, pero se nos olvida que es una traducción de los textos bíblicos y que como tal tendrá sus puntos a favor, pero también tendrá sus limitaciones. Entonces, dice aquí la pregunta, dice entonces, ¿cuál es el valor y vigencia de una traducción? Según los especialistas, dicen que una versión sirve para una generación. Y cuando viene una generación nueva, habrá entonces que hacer una nueva traducción o sacar una nueva versión de la Biblia. Reina Valera no hace mucho tiempo se cumplieron 500 años del uso de esa traducción, lo cual ya también nos indica, por un lado, el valor que ha tenido para el mundo cristiano, pero también nos indica que ha sido y fue, y yo creo que es un referente indiscutible de una buena traducción de la Biblia. Entonces, yo señalaba ya que habríamos que tener dentro de nuestras herramientas de estudio, sin faltar nunca, una versión como Reina Valera, porque es una versión bastante literal y por ser bastante literal, el interés es captar el sentido de las palabras originales y buscar sus equivalencias en el castellano. Claro que también la Reina Valera ha tenido sus propias relecturas. Tenemos no solo la versión 60 o la versión antigua, que es la 909, pero también ya tenemos 3 o 4 más revisiones que se han hecho a esa versión de la Reina Valera. Muy bien. Entonces, conviene que en nuestra labor de lectura de estudio tengamos ese referente de contar con varias versiones. Y vamos a verlo en el ejemplo que pondremos hoy. Dice, ¿cuál es básicamente el contraste entre una traducción literal y una traducción dinámica? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, una traducción literal o una traducción dinámica? Eh, eh, las palabras siempre van a necesitar un contexto, siempre. Toda palabra que se usa fuera de hecho, no hay palabras que se usen fuera de un contexto, todas requieren un contexto, pero es el contexto lo que va a dar el significado. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo en este momento. Todos estamos ubicados con el concepto
o con el vocablo gracias. Lo repetimos muchas veces cotidianamente, en casa, en el hogar, en la escuela, en la iglesia. Para todo usamos, es uno de los vocablos muchos más usados en nuestro sistema de signos. Y, por ejemplo, ¿qué es gracias? Si nos fuéramos al diccionario, encontraríamos una definición, un acercamiento a la definición sobre el vocablo gracias, que en un sentido en general es sentirse agradecido por algo o expresar un agradecimiento por algún favor recibido. Por eso decimos gracias. A veces lo utilizamos también en un sentido bastante informal, porque nos preguntan, ¿cómo se encuentra usted, hermano? Ah, muy bien, gracias. ¿Y usted? Entonces, siempre va a ser el contexto lo que va a dar el sentido a una palabra. Ahora, vamos a poner el ejemplo utilizando ese vocablo. Vamos a poner el ejemplo. Significa, o tiene, no significa, tiene el mismo sentido, porque el significado es lo que materialmente un vocablo es o determina. El significado tiene que ver con eso, con cómo se entiende materialmente un concepto. Y el sentido va a ser la intención que yo le imprima a ese vocablo, a esa palabra, a ese concepto. Por ejemplo, ustedes, entramos en contacto, ustedes y yo utilizando siempre el vocablo gracias, yo les digo, hermano, hermana, muchas gracias. Pero ese es un contexto. Ahora vamos a cambiar el contexto. Vamos utilizando el mismo vocablo. Entonces, entramos en interacción y yo les digo a ustedes, ah, sí, gracias. Entonces ya no tiene el mismo sentido. Utilicé el mismo vocablo, pero se cambia totalmente el sentido. Y si pusiéramos un tercer ejemplo, utilizando el mismo vocablo, primero en un sincero agradecimiento, después en uno como que como que no le, como que dijimos gracias, pero no le dimos las gracias, ¿no? Vamos a usar un tercer sentido, que pudieran haber más, pero vamos a poner como ejemplo un tercer sentido, cuando entramos en interacción y yo les dije, sí, hermano, gracias. Entonces, pues le dije gracias, pero no le di las gracias, ¿no? Entonces, uno puede utilizar el vocablo en un determinado contexto y, y el sentido va a ir cambiando, va a ir variando. Se puede usar el mismo vocablo, pero con diferentes sentidos. Por eso, eh, eh, Severino Croato decía que todo el lenguaje es polisémico. Es polisémico porque puede significar cualquier cosa y cualquier cosa lo determinará el contexto en el que aparezcan esos vocablos, ¿no? Como ahorita ponemos un ejemplo muy sencillo con el vocablo gracias. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Tener una traducción literal o tener una traducción dinámica? Hoy vamos a hacer ese ejemplo de la traducción literal y la traducción dinámica. Vamos a poner un ejemplo y veremos qué es mejor. De hecho, esta cuestión de qué es mejor eh, nos enfrenta a tener que elegir, a tener que hacer una selección de algo, pero a través del ejemplo, vamos a determinar nosotros qué es lo que necesitamos para la labor interpretativa. Bueno, estoy presentando a ustedes dos pasajes. A ver, antes. Voy a presentar a ustedes dos pasajes
primero en una versión literal y después en una versión dinámica. En la versión literal, que son pasajes conocidos para nosotros, y en base a la versión o traducción literal, vamos a tratar de dar un sentido. Vamos a ver cuál es para nosotros el sentido que tiene. Muy bien. Estos son pasajes del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40 y Hebreos 12, verso 1, que son, repito, textos que conocemos. Bien, ¿cómo dicen? Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12, verso 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, es una versión literal que, bueno, tradicionalmente es el uso de nuestra Reina Valera. ¿Qué nos comunican estos versículos? ¿Qué nos dicen? ¿Alguien me quiere dar su opinión personal? ¿Qué, qué han escuchado y ustedes mismos que entienden sobre estos versículos? El trabajo hermenéutico tiene que tomar en cuenta varias cosas y eso es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy para, repito, todo eso que estamos manejando en teoría y conceptos sueltos, vamos a vertirlos en un análisis bíblico. Pero estamos empezando con esta parte, el acercamiento al texto. ¿Qué entendemos por esto? ¿Alguien quisiera darme su opinión personal? ¿Qué ha escuchado o qué entiende sobre esos pasajes en particular? Buen día, permiso. Adelante, hermano Alan. Muchas gracias. Eh, lo que uno más o menos entiende es la carrera de la fe y viendo todos los Ok, testigos que hay alrededor, hay que diciendo despojarnos todo lo malo y seguirle a Cristo con todo nuestro ser. ok. Muy bien, hermano Alan. Entonces, básicamente, mi hermano Alan acaba de dar una opinión, pero es una opinión que está muy cercana a lo que el propio texto dice. Es volver a lo que el texto ya nos está presentando, volver a decirlo. Justamente es lo que yo señalaba, que la mayoría de las predicaciones y de los mensajes se encargan de repetir, toman el texto y se repite lo que el mismo texto dice. Eso es una hermenéutica tradicional y es una hermenéutica a la cual estamos muy acostumbrados. Bueno, ya predicadores de antaño, que en el caso de un servidor me tocó conocer aquí en México a muchos predicadores que un sermón era como de 70 versos bíblicos. Entonces, yo recuerdo mucho a mi madre en aquel tiempo, le gustaba mucho anotar las predicaciones. Y después yo le decía, a ver, mamá, enséñame qué anotaste. Y me enseñaba, pero no me enseñaba las ideas, los argumentos, las explicaciones, no, me enseñaba su lista de muchos versos seguiditos, muchos versos seguidos. Y entonces era esta costumbre de lanzar un versículo bíblico, no explicarlo, no profundizarlo, sino simplemente leerlo, repetirlo en otras palabras, y eso era predicar. Mucho tiempo la predicación fue eso.
repetir lo que el propio texto dice. Ahora, esto ha creado un impacto generacional en el que yo creo que ustedes y todos nosotros nos ha tocado exponer en algún momento un tema, dar una charla, un sermón, una predicación. Y normalmente hacemos lo mismo, tomamos el texto y lo repetimos, lo ponemos en nuestras palabras, pero sin salirnos mucho de lo que el propio texto dice. Ahora, em, sí, bueno, muchas gracias, hermano Alan. ¿Alguien más que nos diga o que nos señale esta parte? ¿Qué se entiende en estos versículos de la carta a los hebreos? Permiso, hermano. Sí, adelante, hermana Bere. Bueno, si bien lo que está ya, lo que ya leímos es bastante literal, creo que, no sé, yo trato de mirar siempre como en este caso está tratando de poner un ejemplo de una carrera, ¿no? Y es como imaginar entonces que todos los que están alrededor son como esos testigos o esa gente que acompaña en una competencia. Y es como emular, ¿no? Que nuestra vida es semejante a eso, a una carrera en la cual nosotros tenemos que llegar a una meta. Y esa gente que está ahí es testigo de lo que nosotros hacemos. Em, eh, no sé, como pensando que puede ser un poco, ay, ¿cómo decirlo? Es como ay, se me fue la palabra. Ay, hermano, usted ayúdeme porque usted sabe a qué me refiero eh, para Sí, mí esto es como ay, se me fue la palabra. bueno, ahorita se va a acordar de Me esa, voy a de esa acordar, parte. sí. Sí, Pero a donde nos quiere llevar es a decir que nuestra vida es semejante a eso, ¿no? No, nuestra vida tiene que ir en torno a la fe, sí, pero tenemos que hacerlo todos los días siendo como esa referencia para todos los que están alrededor nuestro, por lo que Dios ha provisto para nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través de lo que Él obra en nosotros, a través de lo que Él va perfeccionando en nosotros, para nosotros poderlo reflejar cuando la gente que está en nuestro entorno nos mira. claro. Muchas gracias, hermana Bere. Una alegoría, algo así, no sé si es la palabra correcta, perdón, hermano, pero Ok, ya. algo así Sí, buscaba. sí, por supuesto que es una alegoría. Justamente cuando usted señalaba esa parte, hay varios contextos, según se trate el pasaje, porque si hablamos de poética es totalmente diferente, pero en este caso sí aplica porque hay varios contextos. No solamente está el contexto teológico, que es normalmente al que le ponemos más atención, también se están moviendo otro tipo de contextos. Y usted acaba de señalar esa parte en donde hay una alegoría sobre algo que sucede en la vida cotidiana, que es las competencias deportivas. Y nos preguntaríamos si el autor de Hebreos acaso en alguna vez acudió o fue a las competencias deportivas en algún lugar. Sabemos, ya un poco más adelante lo señalaremos, pero cuando se hizo un concilio aquí en México, un concilio internacional en México, y vinieron unos hermanos ecuatorianos que en aquel tiempo tuvimos esa bendición de hospedarlos. Una de las cosas que a los hermanos ecuatorianos les gustaba mucho el fútbol, por lo menos los que estuvieron con nosotros entonces, cuando nosotros, antes de vivir en Cuernavaca, vivíamos en la Ciudad de México y vivíamos muy cerca de uno de los estadios más de mexicanos más representativos, que es el estadio de Ciudad Universitaria.
Y entonces los hermanos, con un poco de pena, me dijeron, hermano, ¿sabe qué? Nos gustaría, porque les preguntamos, los llevamos a varios lugares a conocer, pero ellos querían ir a un estadio de fútbol, querían estar presentes en un estadio de fútbol. Así es que ese domingo había partido, pero el partido ya había comenzado, ya no había, las taquillas ya estaban cerradas, y ya iba a terminar ya casi el segundo tiempo. Y entonces, con los encargados de ahí de la seguridad y todo, les pedimos de favor, explicándoles que teníamos invitados extranjeros y que querían tener esa experiencia de entrar y ver cómo es el estadio y todo aquello. Y nos dieron permiso, sí nos dieron permiso. Dice, bueno, pues ya faltan 10 minutos para que termine el encuentro, pero sí pueden pasar. Y los hermanos, pasamos y ellos pudieron ver toda esa o experimentar esa cuestión de estar ahí en vivo y en directo en un partido de fútbol y tuvieron esa experiencia que buscaban. Y uno se pregunta si el autor de Hebreos estuvo en alguna ocasión también en una justa deportiva, en una justa olímpica y dado que tiene esta alegoría o esta comparación, entonces uno podría pensar que a lo mejor es posible que él haya estado en algún momento de su vida presenciando también algunos juegos de competencia. Entonces, ciertamente hay un contexto de comparación que nos lleva a eso, a las justas olímpicas. Muy bien, hermana Veré, muchas gracias. Y bueno, esto es lo que nos dice la versión literal. Y como ustedes pueden ver, eh, uno tiene que esforzarse para ver allí qué es lo qué le puede uno sacar al texto, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar el texto? Y uno tiene, no es fácil, uno tiene que hacer su trabajo para obtener el mensaje que está allí puesto. Ahora les voy a presentar el mismo pasaje, pero en una traducción dinámica. Vamos a ver la traducción dinámica. Ya vimos la traducción literal, ahora veamos la traducción dinámica. Esa es una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Bien, voy a leer. Dice, y aunque todos ellos son reconocidos por su fe, ninguno recibió la promesa, porque Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto a nosotros. 12:1. Fijémonos entonces que nos rodean, expectantes, muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos persistentemente la carrera que tenemos por delante, quitando de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos extravía tan fácilmente. Entonces, pueden ver ustedes que la versión ya en sí misma, esta traducción ya en sí misma, clarifica varias cosas, como que nos saca de ese contexto meramente literal y nos lleva a otra cosa, algo más pues explicado. Ahora, pero todavía no tenemos, eso no significa que ya tengamos el trabajo hermenéutico, ¿no? Pero estamos avanzando, porque por lo menos ya una de las cosas que el hermeneuta tiene que hacer es comparar varias versiones. Es un ejercicio también comparativo para clarificar el texto. Y una traducción dinámica no busca tanto traspasar un vocablo de una lengua al vocablo de otro idioma, sino no busca tanto eso, sino más bien el interés está en el sentido. ¿Cómo traspasas el sentido de este contexto al sentido de nuestro lenguaje hoy día?
Y por eso una traducción dinámica va a buscar mucho más allá de la literalidad de las palabras, va a buscar el sentido que se encuentra ahí almacenado y lo va a tratar de exponer hasta donde sea posible. Ahora, hermano, Alan, hay una diferencia entre esto de Reina Valera, hermano Alan, y ahora una traducción literal, y ahora esta traducción dinámica? ¿Explica un poquito más, hermano Alan? Bueno, naturalmente debería de haber un mayor, ¿cómo se dice? Un mayor, debemos haber cobrado un mayor sentido de esos dos pasajes. Ahora, pero todavía no estamos haciendo o no estamos completando todo el ejercicio hermenéutico. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a ver? Bueno, ampliando ya y yendo a un sentido más formal con nuestro ejercicio hermenéutico, tenemos lo siguiente. Dice autoría y fecha de composición. Todas esas cuestiones nos sirven a nosotros para, en base a nuestras herramientas de análisis de estudio, tener y para nosotros el contexto eh, que nos ayudará a nuestro ejercicio interpretativo. Entonces, ¿qué es lo que un estudiante tiene que hacer cuando va a la explicación de un pasaje que quiere convertir en predicación? Bueno, tenemos aquí varios pasos señalados. Lo primero es la autoría y fecha de composición. Todo esto es información que viene a medida que nosotros vamos investigando sobre la carta. El día de hoy pasaré a ustedes varios libros que tienen que ver con herramientas de interpretación. Los voy a pasar con mi hermano Abraham, y él a su vez los pondrá en la plataforma para que estén disponibles para ustedes. Muy bien. Entre esos libros que les voy a pasar viene uno de José M. Martínez, que justamente se llama Hermenéutica Bíblica, y es un buen referente, es un referente muy útil y completo para todo lo que uno tiene que tener en cuenta sobre los distintos géneros literarios, textos bíblicos, a la hora de interpretarlos. Pero vamos ahorita estamos trabajando de manera particular el libro de Hebreos. Entonces, autoría y fecha de composición. La autoría es incierta y la fecha de composición también. Bueno, diríamos, bueno, ¿y eso en qué nos ayuda? Bueno, sí nos ayudan, nos ayuda a nosotros como estudiantes de la Biblia. ¿Qué significa esto? Bueno, durante mucho tiempo se pensó que Pablo había sido el autor de la carta, pero de hecho desde las épocas más tempranas se daba por hecho que el autor era el apóstol Pablo. Pero el análisis de los textos y todo eso arrojó que no. De hecho, dentro de la literatura paulina, la carta a los hebreos no está considerada como auténticamente paulina. De hecho, el autor de Hebreos, hasta la fecha, o no hay un consenso sobre quién haya escrito esa carta. Hay varias teorías que dicen que quizá haya sido el escritor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Quizá también haya escrito Hebreos. Otra teoría nos va a decir que quizá haya sido Apolos, el apóstol Apolos, por su gran capacidad que tenía. Es también un candidato para considerar en la autoría de la carta. Y hay otros más que dicen que incluso fue uno de los primeros líderes
en una época tan temprana, los primeros padres de la iglesia, que es Clemente de Alejandría. Pero realmente son ideas que, pues que se ponen a la hora de buscar, por ejemplo, la autoría de un libro. Hay libros, hay textos cuya autoría es clarísima, pero vamos a encontrar que hay otro tipo de libros y textos cuya autoría no es tan fácil de determinar. Bueno, la fecha de composición, hay dos fechas básicas para la carta a los hebreos. Una es que haya sido escrita antes del 70 y la otra teoría es que haya sido escrita posterior a la destrucción de Jerusalén, que fue justamente en el año, o por esas fechas, ¿no? En el año 70. Em, hay una cuestión allí que también no se ponen de acuerdo, y de hecho están las dos opciones abiertas, tanto que haya sido escrita antes de ese periodo como después de ese periodo. Pero sí, eso nos llevaría a que la carta pudo haberse escrito entre los años 64 y 67, o que haya sido escrita después del 85. Bueno, eso es en cuanto a autoría y fecha de composición. Ahora vienen cuestiones ya más interesantes, como las peculiaridades de la carta. Dice, hay un extraordinario manejo del esquema litúrgico y las costumbres hebreas, pero igualmente un excelente manejo del esquema filosófico griego. Justamente este señalamiento sobre esto que tiene en la carta hizo que muchos dieran por hecho que el apóstol Pablo fuera el autor, porque el apóstol Pablo es ese tipo de persona que conoce muy bien todas sus tradiciones, como él mismo lo señala, fariseo de fariseos, pero también es un escrito que refleja un gran dominio y conocimiento del pensamiento griego. Y justamente por esas dos situaciones tan evidentes en la carta, se pensó o el apóstol Pablo fue el candidato más fuerte. Pero una vez demostrado que la autoría no es una autoría paulina, entonces tiene que concederse que el autor de Hebreos, quien haya sido su autor, también tenía, posiblemente es muy probable que sí haya venido, que él haya sido este, de tradición hebrea, de tradición judía, porque la carta muestra eso de manera muy fuerte, pero también que haya sido un autor que, además de tener esa tradición hebrea o judía, haya tenido una formación excelente en todo el pensamiento griego, porque todas las imágenes que usa y cómo está estructurada la carta justamente reflejan eso, reflejan a una persona muy preparada, tanto en el contexto de las tradiciones hebreas como en el contexto de la cosmovisión griega. Entonces es una persona también de mucha capacidad y de mucho dominio de su entorno. Em, Ahora, otra de las cosas que hacemos o que se hace en la tarea hermenéutica es determinar los contextos, cómo se van moviendo los contextos en la carta. Aquí hablamos el contexto literario, por supuesto. El punto 3 aquí dice contexto inmediato. El contexto inmediato determina cuál es la temática que se está moviendo y en la cual están insertados esos pasajes. Así es que, en base al contexto inmediato, tenemos que se trata de una temática sobre la fe y sobre el listado de los héroes de la fe, que marca de manera perfecta casi la mayoría del capítulo 11. Entonces, es una temática sobre la fe. Esto ya nos lleva a cuáles también son los ejes que se mueven
los ejes generales que se van a mover en la carta. Algunos han identificado un doble eje. Un doble eje que es lo que dice el capítulo 11:1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que no se un eje, y el otro eje es lo que dice el 1:1, el capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado en otras veces de muchas maneras, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y estos dos ejes tienen razón de ser porque cuando la temática de la fe de los capítulos 11 y 12 va a llegar a su culminación, justamente ese va a ser su arribo. Dice, porque ahí va a señalarse muy claramente, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Y quién va a ser? Pues Jesucristo. Entonces, esos dos ejes que se han identificado en la carta enmarcan toda la argumentación que se va a desarrollar en la misma. Así es que, según el contexto inmediato, que es el antes y después del pasaje, cuando ustedes eligen un pasaje, una perícopa para estudiar, para exponer, ustedes tienen que determinar cuál es el contexto inmediato. ¿A qué sección narrativa pertenece lo que ustedes quieren exponer? Entonces, el contexto inmediato determina esa parte, determina en qué sección se están moviendo los pasajes en cuestión. El otro punto es el contexto remoto, que ya es el contexto general de toda la carta. Y para Hebreos es presentar la revelación de Jesucristo como la realidad última de todas las cosas. Y como lo expresa Hebreos lo expresa de una manera muy particular, porque él va a decir que todo, antes de Jesucristo, todo lo que va a haber, todo lo que va a existir, todo lo que se va a mover es una sombra, la sombra de las cosas que habían de venir, lo cual nos indica un poco o nos abre a ese esquema del pensamiento griego, ¿no? La realidad actual en Jesucristo es el descubrimiento de aquellas imágenes que solamente constituían una sombra. Y ustedes saben que las sombras, cualquier tipo de sombra, solamente está señalando al objeto real, al objeto principal, que en este caso es Jesucristo. Entonces, el contexto remoto es todo eso, el contexto general de la carta. ¿Cuál es el pensamiento clave de la carta, unido con lo que decíamos en el punto 4? El pensamiento clave de la carta es todo lo anterior, es decir, la ley es una sombra de lo venidero. Eh, ustedes saben que la carta a los hebreos tuvo problemas para quedar en el canon cristiano. Fue uno de los libros que de hecho tuvieron muchos problemas, casi que nos hubiéramos perdido de esa carta, porque algunos argumentaban que se trataba de un documento cuya intención era simplemente dirigirse por eso se llama así, justamente dirigirse a los hebreos sin tener nada que decir para, para los cristianos en general. Y por eso a algunos no les gustaba mucho esta carta. De hecho, un pensador del siglo II, Marción, no aceptó que la carta de Hebreos estuviera dentro del canon cristiano. No la aceptaba. Pero la verdad es que la carta, aunque tiene ese sabor de ser un documento dirigido para hebreos, para personas de pensamiento hebreo, eh, uno tiene que descubrir en el sentido ya más profundo
qué es lo que el autor desea comunicar. Y por eso muchos estudiosos hoy han determinado que la carta a los hebreos es una carta muy rica, que si uno se va con la primera impresión de que se trata de costumbres e ideas hebreas, ¿no? O judías, uno se puede perder mucho de lo que ahí viene en esa carta. Y gracias a Dios que la tenemos hoy dentro del canon, porque es uno de los documentos que aportan mucho para cómo fue esta transición entre la iglesia compuesta originalmente por personas de origen netamente judío y esa transición para una iglesia compuesta de gentiles. Entonces, la carta resulta un muy buen testimonio, un excelente testimonio para eso. Muy bien, ¿cuáles son las palabras clave de nuestra sección de estudios? Bueno, de estos pasajes, estamos hablando de estos pasajes porque es donde estamos centrados. ¿Cuáles son nuestras palabras clave? Bueno, la primera de ellas, por supuesto, es fe, que en el griego, tal y como aparece en el texto, aparece en dos formas, como pistis o como pisteus. Pero ambas formas en el que aparece la fe tienen el mismo sentido. La otra palabra clave que aparece es testigos, que en griego es martureo. Y martureo lo vamos a analizar ya en el contexto de los pasajes, pero martureo significa dar testimonio, demostrar algo. Por eso es que la versión dinámica que hemos trabajado también nos dice que aquellos que han demostrado su fe, hablando de los martureos. Y la otra palabra clave es perfeccionados, que en griego, en el griego tal y como aparece ahí en ese pasaje, en el griego es teleiotesin. Y eso significa ir, indica el proceso de cuando algo se va complementando hasta alcanzar la perfección. Cuando uno va avanzando en fases, en etapas, justamente en ese caminar hacia la perfección. Y tenemos como punto 7 elementos de comparación que ya señalaba nuestra hermana Bere, que son las competencias deportivas. Hay un elemento de comparación que en este caso viene a ser ese contexto de lo deportivo. Y por último tenemos la intención del autor, es destacar la fe como un elemento orgánico que une la colaboración individual de un creyente dentro de un todo más amplio y completo. ¿Cuál es la intención del autor en esos pasajes? El destacar el elemento orgánico de la fe. Y esto se lo debemos a Hebreos. Hebreos tiene esa virtud de colocarnos en perspectiva. Y por eso es una carta muy bonita, es una carta muy pastoral, muy teológica, por supuesto también, pero muy pastoral porque nos conecta a todos los creyentes de todas las generaciones. Y bueno, estos 8 pasos son más o menos lo que ustedes tienen que hacer cuando analizan los pasajes que quieren exponer de algún documento, y que en este caso es una carta. Ustedes recordando, es el género epistolar y son los pasos, son los referentes que uno tiene que trabajar para hacer avanzar en el proceso hermenéutico. Ahora, esto lo podemos ya poner. Voy a compartir otro documento, así es que por favor espérenme tantito, hermanos.
¿Ya aparece para ustedes las diapositivas, hermanos? Sí, Ok, hermano, ya se mira. muy bien, muy bien. Ahora, el trabajo que muy resumido presentamos en los 8 pasos, ahora se va a mostrar ya en esta parte, que en esta parte es como si dijéramos el puente hermenéutico para lo que observamos y analizamos del texto. Ahora lo vamos a poner en una eh, exposición, ¿no? En lo que es, imagínense que ustedes ya están frente a su público, frente a su auditorio, y entonces ahora ustedes hicieron todo ese ejercicio de los 8 pasos, de terminar de obtener toda esa información, todos esos datos, y ahora, ¿cuál es la intención que ustedes quieren comunicar? Bueno, en este caso, yo quise ubicar uno de los elementos que para mí son los que deben de señalarse y que están presentes en este pasaje. Entonces, por eso ya desde el título se determina qué es lo que yo estoy seleccionando. Ahora, ¿recuerdan ustedes esa imagen que vimos en la sesión de la semana pasada, en donde está el texto bíblico y por otro lado está el autor y luego está el lector? Y como decíamos que la filosofía hermenéutica quitaba el punto, quitaba la centralidad del texto y se ubicaba en los interlocutores, es decir, en el autor y en el intérprete. Ahora, el intérprete siempre va a estar condicionado por ciertas cosas. El intérprete quiere exponerla, quiere predicar, ¿no? Para decirlo rápido, el intérprete quiere predicar, pero su predicación ya está condicionada por su propio contexto. Entonces, ahora ustedes van a ver cómo aquí también se puede hacer un análisis hermenéutico, porque este análisis hermenéutico también ya determina cuál es el interés del expositor. Entonces, tenemos esos dos pasajes, capítulo 11, versos 39 y 40, y capítulo 12, verso 1. Ténganlos en su mente porque es lo que está, en lo cual está basado aquí. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer entonces? Imagínense que ya hicieron esos 8 pasos, ya están empapados de toda esa información y ahora eligen qué es lo que van a predicar. Obviamente, la predicación no es exponer los 8 pasos. Los 8 pasos les sirven a ustedes para tener todas esas herramientas que les van a ayudar a determinar qué es lo que qué aspectos quieren resaltar en su predicación. Ahora dice, una fe en perspectiva. Ya el mismo título está determinando la intención de ustedes. Dice, los actos que producen salvación. Breve meditación sobre Hebreos capítulo verso 11, 39 y 40 y 12, 1. Ahora, ustedes, se vale que ustedes elijan, ya en el momento en que están predicando o que van a predicar, ustedes eligen cuál es la versión que desean estudiar y lo comunican. Tienen que decir a los hermanos cuál es la versión que ustedes van a utilizar. Muy bien. Que en este caso, la que yo deseo utilizar es la traducción dinámica. Y la traducción dinámica, que ya leímos anteriormente, es la que proviene de la versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Hay muchos, como un paréntesis, hay muchas herramientas, hay muchas versiones que ustedes ya pueden encontrar sin que ustedes ya compren todas las Biblias. Ya hay aplicaciones, ya hay páginas en Internet que nos muestran justamente la comparación de los textos en distintas versiones. Ustedes pueden utilizar eso como una herramienta. Muy bien. Y venimos entonces ahorita, a partir de aquí, vamos a fijar sentidos, vamos a estar fijando sentidos.
¿Qué es el acto de fe en Hebreos? Porque Hebreos no nos habla solamente de la fe en un sentido general. Lo que está haciendo Hebreos, la carta de Hebreos, es hablar de los actos de fe. ¿Qué son los actos de fe? Para el pensamiento griego, la fe sería esa convicción profunda del ser sobre una determinada cosa. Para el pensamiento hebreo, la fe es obediencia y confianza. Entonces, por eso tenemos aquí, ¿qué es el acto de fe en Hebreos? Es la entrega confiada en aquel que nos llama, una entrega incondicional, aún sin esperar nada. Y ustedes, bueno, ya en el ejercicio homilético, ustedes van van señalando los acentos o los matices que ustedes ya tienen determinado hacer. Ahora, vamos, en base a esto anterior, este es nuestro punto de partida y en base a esto vamos a señalar lo siguiente. Hay tres elementos que vamos a destacar de la carta. Tres notables particularidades de la carta. Primero, tiene un fuerte sentido acento orgánico de la experiencia de fe. Eso significa que todos estamos conectados y nos complementamos unos con otros. Y por eso viene allí, entre paréntesis, la palabra griega original. Dice, en este sentido, aunque son ustedes y particularmente ustedes los actores, cada hermano y hermana de nuestras congregaciones, aun de las zonas más alejadas e inaccesibles, son en ustedes. ¿Qué significa el sentido orgánico de la fe? Para Hebreos este asunto es muy especial porque tener y atender a un sentido orgánico de la fe significa que todos somos parte de algo más grande. Normalmente se puntualiza mucho la experiencia individual de la fe y decimos o el consejo pastoral es que tenemos que cuidar nuestra salvación, alimentar nuestra salvación y fortalecer nuestra salvación. Pero en la perspectiva de Hebreos, como se trata de una fe en perspectiva y esta fe tiene un sentido orgánico, entonces lo que contribuye o lo que suma Hebreos para nosotros es dejarnos en esta plataforma en donde la fe es algo que se va desarrollando y que vamos de hecho desarrollando todos. Por eso es que decía en este pasaje dice, y aunque todos ellos son reconocidos por su fe, quienes, todo ese gran listado de Hebreos 11, dice, y aunque todos ellos son reconocidos por su fe, ninguno recibió la promesa. ¿Por qué? Porque Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Esto ya nos da el sentido de lo que nos quiere decir toda la carta. Es decir, que en esa gran cadena, que es la experiencia de la fe, nosotros somos eslabones en ese experimentar. Y el eslabón es tal porque está unido a la cadena. Si un eslabón no está unido a la cadena, no se siente unido a la cadena, entonces pierde su razón de ser. Para Hebreos es tan importante que nosotros nos sintamos unidos a esa gran cadena de la fe, porque eso es lo que nos hace ser iglesia. Y cómo lo señala el pasaje de Hebreos, bueno, nos señala
utilizando o dándonos para nosotros este término, de teleiotesin. Y este término es muy especial, hermanos. Este término griego es muy especial porque habla de perfeccionamiento, pero este perfeccionamiento debe entenderse como aquel proceso o aquel camino en el que yo puedo hacer mi parte, pero que aunque haga mi parte y aunque la haga de la manera más excelente posible, yo no estoy completo. Finalmente es ese sentido en donde somos completados, somos perfeccionados por la labor de los demás. Y esto nos da también un fuerte sentido comunitario porque no nos permite crecer solos. Es decir, estamos unidos al cuerpo, estamos unidos a nuestros hermanos. Entonces, este vocablo griego en particular habla de ese perfeccionamiento que se alcanza solamente por la labor de todos. Por eso es que de una manera similar el apóstol Pablo decía que todos somos un cuerpo y el cuerpo va creciendo de manera conjunta. Es algo muy similar lo que está explicando en la carta a los hebreos, pero lo hace a través de, no utiliza el concepto del cuerpo, pero sí utiliza este vocablo de teleios-tesin para decir lo que tú haces se perfecciona por lo que otro más está haciendo y por lo que otro más hará y por lo que otro más ya hizo. Y esto nos da un sentido muy especial porque nuestra tarea como creyentes está unida al esfuerzo, a la dedicación y a la entrega de otros muchos hermanos. Entonces, decir que nosotros somos cristianos hoy día es decir que nosotros somos cristianos porque otros han hecho, hemos llegado al escalón en el que estamos actualmente porque otros ya hicieron su parte. Pero nosotros también tendremos un cierto avance, un cierto desarrollo. Y esto no terminará con nosotros, de hecho, nunca termina con nosotros, sino que esto va a continuar o habrá de continuar por otros. Entonces, este sentido orgánico de la fe es muy importante para Hebreos y nos deja en un perfeccionamiento que nosotros vamos alcanzando, pero por la labor de quienes nos antecedieron, lo que nosotros mismos estamos haciendo hoy día y lo que harán otros el día de mañana. Y todo esto sumará para nuestro perfeccionamiento. Segunda cosa por destacar, dice, el contexto de los pasajes en cuestión es la sección narrativa conocida como los héroes de la fe. Los héroes de la fe, un título tradicional pero impreciso. Porque aquí el acto de fe no está constituido por las glorias personales. Si fuera así, entonces Rahab, la ramera, no estaría incluida aquí. Y entonces ello significa que el acto de fe puede aparecer en cualquiera, hasta el más pequeño, hasta en el más pequeño, o en aquel que creamos más insignificante. Hemos leído todo el capítulo de Hebreos 11. Hemos escuchado predicaciones sobre Hebreos 11 y cómo en esta sección vienen un listado de muchos personajes del Antiguo Testamento que hicieron estos actos de fe. Y como ellos son reconocidos, por su obediencia y por su fidelidad a Dios.
Pero esta parte a la que nos lleva Hebreos es también un elemento muy destacable porque este llamamiento, esta experiencia de fe, estos actos de fe, no se basan en las glorias personales. Eso no quita las capacidades que cada uno pueda tener. Esto no quita tampoco las contribuciones que nosotros hagamos al cuerpo, hagamos a la iglesia y hagamos a la fe. Sin embargo, aunque no elimina eso, sí sitúa la experiencia de fe, sitúa los actos de fe, pero basados justamente y solamente en la fidelidad a Dios, en la entrega a Dios. Y por eso aquí algo que señala el libro de Hebreos es que el listado de los héroes de la fe no está basado en las glorias personales, sino en una entrega incondicional para Dios. Y en este caso, personas como Rahab, que no tienen algo de qué jactarse en su vida, están perfectamente integradas a esa experiencia de fe, porque en el momento que se necesitó, en el momento que Dios así lo requirió, ellos pudieron responder a este llamado a la fidelidad. Y desde esa perspectiva entendemos por qué lo dice Hebreos, pero también entendemos por qué lo decía el Señor. Porque el Señor en cierto momento, criticando a los escribas y fariseos, les decía, porque los publicanos y las rameras os llevan la delantera en el reino a vosotros. Y es que es esto, es decir, el sentido, el acto de fe más puro puede colocar a una persona, como en este caso Rahab, la puede colocar en un lugar de privilegio y en un lugar de dignidad como cualquier otra persona en esta historia de la salvación, pues puede tener. Entonces, este es otro elemento muy importante en Hebreos, que los actos de fe no están fundamentados en glorias personales, sino en actos puros de obediencia y confianza en Dios. Y en eso, pues todos tenemos este acceso. Lo último dice, el acto de fe precisa de una confianza y obediencia radicales, literalmente sin esperar nada. Por eso es que dice aquí el pasaje, por eso es que dice el pasaje que, por eso dice aquí el pasaje, dice, y aunque todos ellos son reconocidos por su fe, ninguno recibió la promesa, porque Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Esto nos lleva a la verdad de que la promesa no nos alcanzará tampoco a nosotros. Es cierto que la fidelidad y la obediencia a Dios quedará como un testimonio, igual que quedó para ellos, pero no alcanzaremos la promesa. Y la promesa solamente se concederá en conjunto. Es decir, cuando todo se complete, cuando la perfección ya no tenga más, valga la redundancia, cuando este perfeccionamiento ya no tenga más de sí, ya no alcance más de sí, entonces la promesa se cumplirá. Y esto nos lleva a un tercer elemento valioso de la carta, porque el gran premio el gran galardón o el cumplimiento de la promesa que Dios otorgará a todos habrá de ser algo en conjunto.
Y este sentido orgánico que tiene la fe también es muy destacable en ese sentido, porque nosotros hoy día hacemos las cosas o la mayoría de los hermanos hacemos las cosas porque queremos la bendición inmediata en nuestra vida. Y en muchas ocasiones Dios es misericordioso con nosotros y nos concede, pero el galardón, el cumplimiento de la promesa, no habremos de recibirlo aquí y ahora, sino la recibiremos cuando llegue el clímax de todo. Dice aquí, dice, en el pensamiento común es usual que quien realiza un acto de fe espere algo, ya sea como una recompensa o como una bendición. Pero tal actitud es ajena a la fe que muestra Hebreos, porque el acto de fe es confiar y obedecer solamente porque se reconoce el señorío divino, solamente por comprender que su pura presencia y cercanía llama a la fidelidad. Entonces, yo sé que muchas de las veces, y así estamos acostumbrados a que hacemos algo para que Dios nos bendiga, somos obedientes, somos fieles para que Dios nos bendiga. Creo que en muchas ocasiones Dios así lo hace. Pero cuando hablamos de la bendición con mayúsculas, cuando hablamos del cumplimiento de la promesa con este sentido pleno, bueno, entonces debemos saber que nuestras aportaciones, nuestra fidelidad, nuestra obediencia y todo lo que nosotros podamos brindarle a Dios, aguarda en espera, en espera, en espera del cumplimiento de esa promesa que llegará para todos los que nos antecedieron, porque hablamos de muchísimo tiempo, de muchas generaciones de creyentes. Entonces, toda esa promesa que viene en espera, que está aguardando y aguardando, toda esa gran bendición y gran promesa se cumplirá. No sabemos cuándo, pero no será ahorita, no será en nuestra vida. Y ese es el planteamiento de Hebreos, que la gran promesa se cumplirá solamente en un momento determinado, que cuando todos hayamos sido perfeccionados por el trabajo, por la labor, por la fidelidad, por la obediencia que hemos estado mostrando. Y esto es el sentido orgánico que tiene la fe en Hebreos. Somos perfeccionados por los que nos antecedieron, por nuestra comunidad actual, pero también por quienes nos sucederán. Y esto nos deja en un lugar, nos deja en una situación en donde, como dice el pasaje, hay muchos testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Los que ya fueron antes de nosotros. Ellos ahora son nuestros testigos. Ellos dieron testimonio de su fe. Ellos alcanzaron a hacer su labor, su ejercicio, su tarea, su obligación, la cumplieron. Y ellos ahora observan cómo nosotros también lo estamos cumpliendo. Y eso es una comparación pues muy bonita, porque no estamos solos, porque otros que ya pasaron pruebas y quizás sufrimientos también, ahora son testigos de nuestro desempeño de fe. Y eso plantea un sentido orgánico, plantea un sentido comunitario, pero también un sentido de gran responsabilidad, porque aunque estemos solos físicamente, no estamos solos espiritualmente. Y eso es algo muy bonito de pensar, porque la manera en cómo nosotros ahora estamos ejecutando nuestros propios actos de fe es una manera acompañada, porque no solamente Dios está con nosotros
y su espíritu y su hijo, sino que también hay una gran nube de quienes ya pasaron por lo mismo, quienes ya han sido testigos, quienes ya testificaron, quienes ya demostraron su fe, todos ellos son testigos ahora de nuestro propio desempeño. Y no estamos solos, estamos llevando este camino, esta vida cristiana, este caminar de nuestra fe, pero un caminar del cual tenemos un antecedente enorme. Y posteriormente que nosotros también descansemos y entreguemos nuestro espíritu a Dios, nosotros vendremos también a ser parte de esa comitiva de testigos, si así Dios lo permite. Muy bien. Bueno, esto es un ejemplo, entonces, hermanos, de cómo todas esas cuestiones tienen que ver con el proceso hermenéutico, el proceso interpretativo. Ahora, va a variar, según los textos que ustedes elijan, va a variar o puede llegar a variar un poco los pasos, el trabajo de investigación, el trabajo de ir viendo las diferentes, de ir aplicando más bien las diferentes herramientas de análisis, va a variar según el pasaje que usted esté analizando. Pero van a haber elementos comunes de aplicación, van a haber herramientas comunes de aplicación que ustedes van a poder ir sabiendo que lo necesitan. ¿Y cómo van a poder saberlo? Bueno, una vez que ustedes determinen el pasaje que quieren estudiar, analizar, de eso ya dependerá las herramientas que ustedes requieren. Bueno, una de las intenciones también de haber trabajado hoy esta parte es porque este curso de hermenéutica va a ser una evaluación en donde ustedes también van a elegir, y ya pueden hacerlo desde ahorita, ya pueden elegir o seleccionar un pasaje que quieren trabajar hermenéuticamente. Imagínense que ustedes quieren predicar, o a lo mejor ya hasta lo predicaron, pero ahora vamos a hacerlo de manera formal. Vamos a aplicar todos los elementos de la hermenéutica, los vamos a aplicar a ese pasaje que queremos. Si ya lo han predicado, pues ya tienen una ventaja. Pero si es algo nuevo que quieren desarrollar, bueno, seleccionen aquella sección, aquella parte, aquellos pasajes que quieren estudiar y poco a poco empecemos a estructurar todo esto. En donde, qué género es, género evangelio, género epistolar, género profético, género poético, en dónde está su pasaje. Qué libro es, quién lo escribió, cuáles son las circunstancias, cuáles son las temáticas clave. Todo empiecen ya a determinar ustedes, empiecen a avanzar porque sí les anticipo que una de las intenciones del curso es hacer o provocar en ustedes ese ejercicio. ¿Cómo aplicar, ya en el terreno de lo práctico, por ejemplo, la preparación de un sermón, cómo aplicar todos esos conceptos y conceptos y aspectos teóricos, cómo aplicarlos para lo que ustedes desean comunicar? Muy bien. Bueno, hermanos, por esta ocasión tengo que dejarlos ya en este momento, ya no tomar más tiempo porque hay una actividad extraordinaria con la cual yo debo cumplir y entonces ya tengo que ausentarme. Entonces, permítanme, por favor, que hoy podamos cerrar aquí.
Si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, observación, por favor les pido que la dejemos para el día viernes que nos veamos, y vamos a continuar entonces con aspectos teóricos de la hermenéutica. Pues muchas gracias, hermanos, por su compañía, y primeramente Dios, nos estamos viendo el siguiente viernes. Hermana Rosy, ¿nos haría favor de despedirnos en oración, por favor? Amén, hermano. Gracias. Padre, en esta mañana hermosa, bendecimos una vez más tu santo nombre. Te damos gracias por esta bella oportunidad que nos has permitido de recibir esta instrucción, de esta claridad, Señora, tantas dudas o cosas que hemos aprendido con equívocos, pero gracias porque tú miras los corazones, Señor, y nos das la oportunidad de cada vez corregirnos y poder seguir creciendo en este conocimiento de tu verdad. Gracias por la vida de nuestro hermano, bendícele hoy en todas sus labores y a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén.